Yo digo, mientras uno lee, José, las cartas, ¿no?, de Gálatas, de Pablo a los Gálatas, qué pedagogo que era este hombre, en el sentido, qué pedagogía, es decir, cada tanto vuelve a repetir, sintetiza la problemática, y entonces en dos versículos colocó allí lo esencial, lo que estaba mal, y entonces ahora va, muchachos, yo ya les di bastante explicación de por qué esto está mal. Ahora vamos a ponernos, sería, Sí. los jóvenes dirían, ponernos las pilas. Vamos a actuar conforme Pablo a tiene eso. esa virtud. Ajá, sí, tiene Pablo esa tiene la virtud. virtud de poder adaptarse sin desmerecer y sin sacar, sin extraer absolutamente nada del Evangelio. Tiene la capacidad de adaptarse al público que lo está escuchando, a los hermanos que está teniendo delante de Ujú, ellos. En este caso, empieza con una súplica, ahora trabaja ya desde otro punto, ujú. pero no nos olvidemos que Pablo predicó a los gentiles y dentro de gentiles a gente encumbrada, a gente muy elevada teológicamente hablando, Sí, sí. y predicó también a otros hermanos mucho más humildes, y se adaptó tanto al griego como al judío, como al gentil, como al pobre o al rico, al viejo o al joven, se adaptó perfectamente a cada uno de ellos para que el Evangelio fuese concebido dentro de la mente de cada uno y Ujú. fuese aceptado. El hecho que Pablo aquí presenta, ¿no?, les hace comprender la equivocación en su pensamiento, pero entonces le muestra el propósito por qué él quería que ellos reflexionaran y ahora cambiaran, ¿no? Y el versículo 19, bien, el autor lo presenta, si ustedes me acompañan, dice, hijitos míos, estoy leyendo allí el propósito de por qué Pablo, la preocupación de Pablo, que ellos corrigieran allí su conducta, pero no Exacto. simplemente por un acto, cierto, allí de pensamiento en mero pensamiento, sino para alcanzar a. Y entonces verso 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sos papá de cuántas hijas? De tres. Tres hijas, no, no cambiaste de receta, seguiste No allí. la misma. ¿Qué dirías allí frente a esto, no? Hasta que Cristo sea formado en vosotros como Padre, tu Eh, comprensión. sí, fíjense ustedes que Pablo llega a la región de Galacia en una situación de dolor, Ujú. en una situación de sufrimiento, sin conocer a ninguno. Y en esa situación de sufrimiento, un grupo de personas se encarga de él y lo ayuda. Es más, hasta si hubieran tenido que dar los ojos por él, lo daban. Conforme a lo que dice, ¿no? O sea, Pablo llegó en un momento de sufrimiento y ahora sigue en un momento de sufrimiento. Otro. Eh, si bien yo creo que el sufrimiento que nosotros tenemos en el nacimiento de un hijo no es el mismo sufrimiento que tiene la madre, Sí, convengamos, ¿no? como padre decimos Uno así. Ujú. acompaña a la esposa, acompaña a la mamá en su momento de alumbramiento en una actitud pasiva. Estamos a la par, estoy con vos, pero quien sufre la peor parte es la madre. En este caso sufre el padre espiritual, Ujú. que es Pablo. Pablo, después de haberlos, entre comillas, engendrados a todo este grupo y haber dejado instalado una congregación en donde les explicó perfectamente cuál era el verdadero evangelio y hacia dónde apuntaba el evangelio, de pronto vuelve a esta región y se encuentra con todo ese mismo grupo, pero habiendo cambiado totalmente de Ujú. opinión. Ujú. Y yo creo que debe ser difícil, debe ser duro, debe ser doloroso ver que ese grupo que lo había atendido tan bien, que se habían preocupado por él, ahora estaban en otro tipo de actitud. Nada que ver con aquella primera. Y Pablo empieza a sufrir y empieza primero tal vez a levantar la voz, no porque quería elevarla, sino para tratar de disuadirlos, de persuadirlos, de decirles, no se olviden que aquí está el verdadero evangelio, no lo que le están predicando aquellos que se Ujú. acercan a ustedes y que les están llenando la cabeza de otras cosas. Y aparentemente los Gálatas tenían su Sí, sí, sí. carácter, ¿no? Ujú. Y no fue fácil para Pablo convencerlos, persuadirlos de que vuelvan nuevamente. Entonces lo veo a Pablo en un momento respirar hondo, hacer tal vez mentalmente una oración y decirle, hijitos míos, no saben el dolor que yo tengo ahora por ustedes. No saben hasta dónde llega el sufrimiento de ver cómo ustedes cambiaron de actitud y de pensamiento. Y yo diría,
yo no dejaría de estar así hasta que ustedes no alcancen, no logren esto, y le coloca el Y yo blanco, no ¿no? voy a dejar de sufrir por ustedes hasta que ustedes realmente vuelvan a permitir que aquel que había comenzado a formarse en ustedes termine de formarse completamente. O sea, que yo veo necesario este versículo, tan necesario, porque cuando de repente uno lee en los versículos un poquito arriba, donde Pablo se presenta, él allí mismo, que los Gálatas sean como él, ¿cierto? Podríamos dar a entender un Pablo lleno de justicia propia, ¿cierto? Dice, oh Gálatas, así como yo me he hecho a ustedes, yo ahora espero que ustedes hagan lo mismo, yendo, ¿cierto? Siendo como yo. Es decir, uno podría malinterpretar este aspecto, pero entonces ahora vemos que no, Pablo no está buscando, ¿cierto? Que todo gire en su egocentrismo. Yo estoy pensando, ¿sabes qué? ¿Por qué lo menciono? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido personas que se colocan como parámetros dentro de la iglesia, quizás, ¿no? Como que las cosas tienen que ser así porque ellos dicen. Las conductas tienen que ser así o el pensamiento tiene que ser así porque ellos lo dicen. Y podríamos dar a entender allí cuando Pablo expresa, ¿cierto? Arriba, ¿cierto? Es esa conducta. Sin embargo, dice, no, tranquilo. Es otro enfoque. El propósito es que Cristo, no que sea Pablo Exacto. revelado en ustedes, sino Cristo revelado en ustedes. Pero ese versículo a veces se complementa con el 12, Ujú. y vuelvo a decirte, me gusta mucho la Nueva versión internacional. Ajá. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Exacto. Cuando Él les predica la primera vez, se identifica con ellos, y ahora les dice, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. Conmigo. No, Pónganse ahora de este lado. uno podría pensarlo, dice, bueno, ahora que estás pensando que la conducta de Pablo es el... No, No, nada que no. ver. Ahora pónganse de mi lado y dense cuenta lo que yo estoy pasando por ustedes. Ujú, ujú. Porque yo en un momento me identifiqué con ustedes y les prediqué el Evangelio. Ahora ustedes pónganse de mi lado y sientan lo que yo estoy sintiendo en este momento, el dolor que estoy sintiendo por ustedes. Traten de hacer ese juego de roles y ese cambio de roles en donde dejan de ser los Gálatas para ser Pablo. Porque yo en algún momento he dejado de ser Pablo para sentirme como ustedes, Gálatas. Y entonces ahí presenta, ¿no? El hecho, dice, ningún agravio me habéis hecho. En el No me han sentido- ofendido en nada. No me ofendieron en nada. Es decir, yo cuando fui a ustedes, ustedes no estaban teniendo esta conducta de querer salvarse por las obras, y yo no me sentí, podríamos decir, ofendido porque ustedes tenían esa conducta. Ahora, ¿por qué lo están haciendo ahora? Es un poquitito, ¿cierto?, la expresión de Pablo. El autor coloca, si ustedes me acompañan allí en el día lunes, al final de ese tremendo párrafo, del segundo párrafo, que es el más grande, al final dice el autor, ¿no?, aclarando sobre este tema el desafío de llegar a ser. Lindo, a mí me gustó este aspecto, esta posición de Pablo, porque Pablo corrige o Pablo lleva a la reflexión y le muestra el blanco, llegar a ser. Y entonces dice allí, Pablo se refiere a su experiencia como cristiano, Como cristiano. y a una fe que confía en lo que Cristo hizo por él y no en las obras de la ley. Y agrega más, dice, los Gálatas daban mayor valor a su conducta que a su identidad en Cristo. Yo creo que Pablo en ese momento hace una pausa, cierra los ojos y dice, a ver, yo no es que esté en contra de la ley, como ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, yo no es que esté en contra de la ley, pero ¿saben una cosa? Mis hijitos, mis hermanos, mis queridos hermanos Gálatas, quiero que ustedes entiendan la religión centrada en Cristo. Ujú. Y la libertad en Cristo. Y la libertad que podemos tener en Cristo. Dejen de lado las ligaduras que los están atando y que no les están permitiendo ver la salvación como realmente debe ser. Ujú. Centren el Evangelio en Cristo. Y Pablo tiene muchísimos versículos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo he dejado todo por Cristo. Y cuántas cosas, porque entendí así que cuando Cristo se incorpora en mi vida, cuando mi ADN humano se va mezclando con el ADN divino, pero ya hay más de lo del cielo que lo de la tierra, hay un cambio y el Evangelio se centra ahora ya no en que la gente me vea a mí como persona, sino a Cristo a través de ese ADN. Qué bueno.
Seguimos entonces en el siguiente bloque.